Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Demos gracias a Dios por la vida. Hoy el Señor nos regala un día más. El Señor nos dice nuevamente: te amo. Pidamos perdón por nuestras faltas, aquellas que consciente o inconscientemente llevamos a cabo, que nos apartan de Dios, de nosotros mismos y de los demás. Demos gracias a Dios por el momento en que podemos hacer en la vida de los demás el bien, mostrarles a ese Dios que decimos adorar. Pidamos perdón también por esos momentos en que no podemos o no queremos mostrarles a ese Dios, porque otros nos quitan el tiempo o nos distraen. Hoy tenemos una oportunidad más de ser lo que decimos creer, y algunos enseñar. Y el día de hoy pidámosle a Dios escucha, que sepamos escuchar. En las lecturas de hoy, como ya vimos, el escriba viene, en el Evangelio, el escriba viene ante Jesús, un letrado,
y le pregunta: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Este hombre quizá ya sabía, como muchos de nosotros, los mandamientos de la ley de Dios. Recordemos y veamos que es un letrado, o quizá era un letrado intelectualmente hablando. Pero la palabra nos dice que no era solamente alguien que tenía un nivel académico alto, sino pregunta por los mandamientos. Entonces este hombre practicaba o sabía de la ley. Y él quería saber, como muchos de los santos, quería saber cuál es. No cuál era, sino cuál es el mandamiento mayor, el más importante. Y viene con el maestro y le dice: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? El primero de todos. Algo que ya sabía. Quería confirmar, como muchos de nosotros. Muchos de nosotros sabemos que el amor, la persona de Dios, que su presencia esté en nuestras vidas. Lo que le dice Pablo a Timoteo en la primera carta, en las lecturas de hoy: haz memoria de Jesucristo, el Señor, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David. Amar a alguien es aceptarlo. Y no hablamos de una aceptación superflua o disfrazada como lo hacemos nosotros. Yo no tengo nada en contra suya. Estas son las frases que usamos. Yo no tengo nada en contra suya. Yo no le deseo mal, pero no quiero que se me acerque. No, hablamos de aceptación total. Con sus virtudes y sus defectos. Los seres humanos decimos con sus defectos y virtudes. Anteponemos lo malo. No debería de ser así, porque somos más virtuosos que defectuosos. Porque somos perfectos como criaturas. En su totalidad, perfecto solo Dios. Totalmente. Bueno solo Dios. Pablo le dice a Timoteo: este ha sido mi evangelio, por el que sufro hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada.
Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación lograda por Cristo Jesús, con la gloria eterna. Es doctrina segura: si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Sígueles recordando todo esto, avisándoles seriamente en nombre de Dios que no disputen sobre palabras, no sirve para nada y es catastrófico para los oyentes. Esfuérzate por presentarte ante Dios y merecer su aprobación como un obrero irreprensible, que predica la verdad sin desviaciones. ¿Cuál es el mandamiento primero de todos? Lo sabemos: amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y este es el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Papa Francisco nos dice en esta entrevista que le hacen, porque es una película documental, si quieres paz, da paz. Si quieres oportunidades, da oportunidades. Si quieres justicia, sé justo. Amar al prójimo como a ti mismo. Y pongamos atención en que Jesús no dice amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este es el mandamiento mayor. Jesús no dice eso, continúa y dice: el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos van juntos. No puedes separarlos. No hay mandamiento mayor que estos. Jesús nos da dos mandamientos que se hacen uno. No podemos decir que amamos a Dios si odiamos a los demás. El apóstol Juan nos dice: quien dice que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. Y cuando un mentiroso dice una mentira, empieza esa gran carrera de falsedad.
llegamos a un punto en que decimos una mentira y ya no sabemos por qué la tuvimos que decir, cómo empezó esto. El escriba le dice: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Para qué nos sirve conocer el nombre de Dios? Tener todos los títulos o reconocimientos, certificados, si en nuestro corazón no hay amor, si en nuestro corazón no está Dios, si no amamos a los demás. Si tratamos de asegurarnos nuestra persona, si llevamos la ventaja, la conveniencia por delante, si vamos por el mundo tratando de buscar nuestra propia comodidad. Diciendo que somos discípulos del Maestro, tratando de no arriesgar lo que el Maestro nos pide. Tratando de escuchar primero al prójimo antes que la voluntad de Dios. Si vamos tristes por la vida, gritándole al mundo que hemos conocido a Dios y que el Señor nos ha hablado y que el Señor nos elige, nos ha elegido para servirle. Pero no se nos nota. Si con nuestras acciones decimos todo lo contrario a lo que expresan nuestras palabras. El amor es un compromiso. Y para mantenernos comprometidos con la voluntad de Dios, con alegría, para eso es necesaria la fidelidad a los deseos de Dios. Dios siempre fiel, decía el Papa Juan Pablo II. Maestro, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Si lo haces con uno de estos, me lo haces a mí. Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Oír no es lo mismo que escuchar. Escuchar la voz de Jesús, la voluntad del Padre. Qué hermosas palabras de Jesús cuando Él dice a todos y cada uno de nosotros: el que me ve a mí, ve al Padre. Y el que me escucha a mí, escucha al Padre. Si lo haces con uno de estos, me lo haces a mí. Y se lo haces al Padre. La fidelidad es la que hace a los santos. Y es muy difícil para nosotros mantenernos fieles, pero no es imposible si nos abrimos a la gracia de Dios. Porque es el Señor. Es nuestro Padre del cielo el que quiere que se lleve a cabo su voluntad, lo que Él desea para sus hijos. Si nosotros nos mantenemos en el amor, comprometidos, en el amor a nosotros mismos y a los demás. Porque como ya hemos dicho, y lo dice el Evangelio de hoy, el escriba, este hombre que sabía analizar lo que se le decía. Porque esta es la capacidad que tiene una persona cuando tiene estudios. Tiene una capacidad de razonar más profunda o más fuerte, podríamos decirlo, y analiza lo que escucha, lo que ve. Juzga y actúa. Y este hombre se da cuenta y le dice al maestro, a quien le preguntó: amar a Dios, al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Eso es lo que me estás diciendo. Por eso es ser compasivos cuando vemos que una persona con un nivel académico, intelectual alto, una preparación, una capacidad de razonar y de analizar más fuerte, más profundamente lo que ve o lo que oye, juzga y actúa de una manera como si no tuviese esa capacidad. Es de tener compasión. El Señor le dice a este hombre intelectual, a este letrado: no estás lejos del reino de Dios. Si no lo has hecho tuyo, es tu voluntad, no la de Dios.
No estás lejos. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. La santidad es hacer siempre con la alegría del Evangelio. Este es el Evangelio por el que sufro. En aquel tiempo Pablo. La alegría de habernos encontrado con Jesús. Y dar gracias porque Dios Padre nos ha puesto a trabajar. Amar a los demás como a nosotros mismos. El Papa Francisco, ¿quieres paz? Da paz. ¿Quieres oportunidades? Ofrece oportunidades. ¿Quieres justicia? Sé justo. Pablo le dice a Timoteo, no entres en palabrería, en disputas, en chismes. No sirve para nada y es catastrófico para los oyentes. Esfuérzate por presentarte ante Dios, por consagrarte. Y consagrarse quiere decir guardarse y merecer su aprobación. Como un obrero irreprensible que predica la verdad sin desviaciones. No estás lejos del reino, nos dice Jesús. Quien me ve a mí, ve al Padre. Quien me escucha a mí, escucha al Padre. Si lo haces con uno de estos, los más pequeños, me lo haces a mí. Y por consecuencia, al Padre. Escucha, Israel. Que el Señor este día nos dé esa gracia de saber y poder escuchar, no solamente oír. Y poder llegar a amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. No hay mayor mandamiento que estos. Dice el Papa Francisco. Lo dice Jesús, no lo digo yo. Feliz y bendecido jueves. Que nuestra Madre Santísima nos recuerde. Hagan lo que Él les diga. Bendiciones.